En el año de 1988 y específicamente el 10 de octubre se descubrió el par biomagnético. El par biomagnético es la presencia de cargas que se distorsionan por la presencia de microorganismos que entran al cuerpo humano y siempre crean dos cargas, una hacia la acidez, otra a la alcalinidad, y eso es lo que les da viabilidad a los microorganismos. Antiguamente los médicos creíamos que al entrar un microorganismo se establecían las mucosas y de ahí ya se transmitía al resto del cuerpo. Ahora esto nos viene a demostrar que el microorganismo, cualquiera que sea, patógeno, entra al cuerpo, se establece en su par biomagnético, ahí se reproduce y luego ya se manifiesta en el sistema. El sistema es universal. Lo mismo te cura un catarro, que una diabetes, que un cáncer, que un SIDA, que un Alzheimer, cualquier enfermedad. Si la entendemos en su etiología, que eso es lo importante, y la podemos impactar en su etiología, prácticamente todo es curable. Etiología es el origen. La medicina está diseñada para ver los problemas por sus manifestaciones clínicas, síntomas, signos, síndromes, descripciones anatómicas, alteraciones de la biología en el organismo. Se pueden estudiar los microorganismos en laboratorio, imágenes de rayos X o de ultrasonido, pero todos esos estudios no nos dicen por qué se está generando la enfermedad. Y el problema del par biomagnético es entender el por qué. Y ya no nos interesan los síntomas, los signos, los síndromes, las descripciones, las clasificaciones, sino la persona que llega a nuestras manos, la revisamos y de acuerdo a los pares biomagnéticos que se van descubriendo, sabemos qué tipo de enfermedad tiene y si la abordamos en ese lugar, pues generalmente se cura todo. Bueno, en mi práctica esto ya es muy ágil. Llega el paciente, se le da una hoja donde hay una leyenda que acepta que se le trate con biomagnetismo, pone sus datos generales y una hoja en blanco. No hay mejor que un paciente exprese lo que quiera, pero eso no tiene importancia. Lo revisamos, generalmente acostado, si no se puede, pues sentado, como sea. Lo revisamos de todo el cuerpo y las cargas que vamos encontrando, pues las vamos anulando. Y en este lugar, que estamos cerca del Ecuador, en 4 minutos sería suficiente para impactar esas cargas y empezar la curación del paciente. Nosotros quitamos, primero identificamos y luego quitamos los microorganismos y el paciente se recupera por sí mismo. Pues es muy difícil de contestar esa pregunta, pero yo no tengo por qué mentirle ni a ustedes, ni al cuerpo médico, ni a los pacientes. Pero en mi práctica diaria, más del 90% de los pacientes curan con una sesión, con una consulta, de cualquier patología. Estamos hablando de enfermedades que para los médicos son muy difíciles. Actualmente no se cura la diabetes, la psoriasis, el reumatismo, el Alzheimer, el Sjögren, todas estas enfermedades. Bueno, ni una tuberculosis ya pueden curar los médicos, qué desgracia. Cuesta mucho trabajo, si te encuentran el bacilo, te someten a un tratamiento de 6 meses, por lo menos, con fármacos. Y desgraciadamente con este sistema en 10 minutos desaparece el patógeno y el paciente se empieza a recuperar. Ahora, lo más grave que te puedas imaginar es que ya los microorganismos se adaptaron a los tratamientos médicos a base de medicinas y ya no les hacemos nada. Y obviamente con este sistema, ¡pum!, directo lo tronamos y el paciente se recupera. Pues nada, liberarlo ya de su problema. Yo les comunico por el volumen que tengo de trabajo en México. Si te sientes bien, si ya no tienes diarrea o moco, o náuseas o vómito, o fiebre, lo que sea, si te sientes perfectamente bien,
no vengas. Con esta consulta es suficiente. Ahora, si estás sometido a un tratamiento en un hospital de segundo o tercer nivel, ve allá, siguen con tu tratamiento, dile a tu doctor que yo encontré esto y que te siga viendo él, que te siga manejando la glucosa y el colesterol y todo lo que sabemos los médicos. Y es maravilloso porque yo curo y los médicos certifican la curación. Que esto se divulgue. En 1995 tuve una agresión de las autoridades sanitarias que me obligaron a firmar un documento en México para no seguir investigando, para no publicar y para no molestar a las autoridades. Y bueno, como no firmé para no enseñar, pues me dediqué a enseñar la técnica. Y actualmente ya tenemos gente en toda América y en toda Europa. Lógico, todavía somos pocos. Estoy hablando de 11.500 terapeutas formados, pero ya es un volumen importante. Y cualquier país, tanto de América como de Europa, por lo menos tiene un terapeuta o dos. Aquí en Colombia debe haber, pues yo creo que como 50, entre médicos y terapeutas, que han ido a formarse a México y que ahora otro grupo se formó aquí por un doctor Mena, de Ecuador, lo vino a formar. Y ese es el problema de este sistema, tiene 5 grandes defectos. Primero, no es paliativo, es curativo. Segundo, no cuesta, y eso es peor que todo, no cuesta. O sea, el médico cobra sus honorarios y tiene que vivir dignamente, pero no ese costo de internamientos, de cirugías, de estudios, de laboratorios, en fin, se abaten esos precios. Tercero, se puede aprender en 200 horas, por decir algo. Cuarto, lo puede aprender cualquier persona, sin cultura médica. Estamos preparando indígenas. De aquí me voy a Ecuador, a un lugar que se llama Riobamba, donde me están esperando 150 indígenas que se van a formar y a curar a sus semejantes. Y lo peor de todo es que lo descubrió un mexicano. Si hubiese sido un ruso, un alemán, tal vez sería mejor, pero lo descubrió un mexicano. Pues ya hay 50 personas y ya se empieza a dar a conocer. Anoche tuve una reunión con médicos eminentes que ya aceptaron esta técnica en principio, que la van a practicar y que obviamente pueden abrir camino para que en un futuro se dicten cursos regularmente o inclusive se forme una profesión en alguna universidad o con anuencia del Ministerio de Salud, pues para que se practique en forma normal, como cualquier otro profesional. Obvio, obvio, pues ahí todo tiene un límite. Dentro de lo físico o de lo fisiológico, los procesos degenerativos puros ya no se pueden regenerar, ¿verdad? Un paciente que tiene destruido el hígado, pues es difícil que se regenere. Si tiene una cirrosis, sí se recupera, pero ya destruido el órgano, pues no se puede. Y dentro de otros aspectos, como el psicológico, sofrológico, emocional, pues depende de la agudeza con que ya tengan su conflicto. Pero se puede hacer la lucha, porque hay cosas que aunque no se curen, simplemente con el hecho de que tú sepas qué es lo que tienes, ya estás conforme. Por ejemplo, niños que nacen con aberraciones supuestamente genéticas y no son genéticas. Y cuando se les dice a los padres, no, esto no es genético, es una enfermedad que ustedes tienen, como el meningocele, el mielomeningocele, que lo atribuyen a problemas genéticos, o lo atribuimos los médicos ortodoxos. Y resulta que es una bacteria que se mete en el conducto vaginal, se va al útero y se instala en el niño y deforma su columna vertebral y produce ese fenómeno. En esos casos el niño no se va a curar, obviamente. Pero ¿qué tal si le dices a los padres, es que esto no es un problema genético, este es un problema que adquirió la madre en un alberca, en un jacuzzi? El término crónico es relativo como todo, porque eso lo imponen los médicos. ¿A qué le llamas crónico? A que tenga 2, 3 meses enfermo,
en los pacientes con bronquitis crónica, pues con eso es suficiente. Y con una sesión a veces salen normalmente. Todo depende del criterio con que hagamos el planteamiento. Yo pongo de ejemplo siempre la diabetes, porque la diabetes, en cuanto sube el azúcar, ya el médico te da el diagnóstico de diabetes y te da hipoglucemiantes o insulina, y de eso depende que seas grado 1 o grado 2. Pero realmente es un criterio del médico en particular, del que te trata. Entonces yo no admito eso. Para mí son pacientes curables o incurables y punto. Nosotros no promovemos que dejen a su médico, que sigan con su médico y que él constate la mejoría o la curación del proceso. Si no estamos en contra de los médicos, estamos a favor del paciente. Queremos que el paciente se beneficie. Y así como puede tomar una hierba, un masaje, un ejercicio, pues también una sesión de biomagnetismo. Pero que no se satanice, porque tiene principios teóricos y técnicos el sistema. Porque sí, algunos, inclusive no médicos, fíjate, sino físicos, son los que más se oponen. Porque dicen que el magnetismo no puede curar. Pues claro que no, pero tampoco puede hacer daño. El magnetismo induce la curación. Lo que provoca la curación en el paciente es la normalización de su pH. pH es el potencial de hidrógeno. Nosotros estamos diseñados para un pH neutro prácticamente. Somos agua. Igual que tu aparato, el que está filmando, no lo puedes meter a un voltaje diferente. Si es bajo, no funciona. Si es alto, se truena. Igual nosotros. Nuestros potenciales deben estar perfectamente delimitados por un pH que no se vaya más allá de 3 décimas o 4 décimas máximo hacia la acidez o hacia la alcalinidad. Y eso es lo que nosotros hacemos, llevarlo a ese pH favorable. Y ya no usamos el síntoma o el signo o el síndrome para tratar de englobar al paciente dentro de una categoría, porque todos los pacientes son diferentes, todos, no hay uno igual a otro, todos cambian. De un paciente con SIDA, todos son diferentes, tienen diferentes procesos, diferentes etiologías, y en común, supuestamente, el virus del VIH. Pero resulta que el virus, como lo diseñaron los doctores Luc Montagnier y Robert Gallo, uno de Francia, otro de Estados Unidos, ni siquiera existe el virus ese. Y siguen empeñados los médicos y las autoridades en aceptar que sí existe el SIDA, como lo diseñaron esas personas. El SIDA existe, obviamente, pero a ti te puede dar SIDA sin tener el virus. Y puedes simular el virus sin tener el virus también. En fin, hay una serie de distorsiones que se han venido dando porque nosotros aceptamos sin discutir lo que dicen las grandes potencias. Y si Estados Unidos, si la Organización Mundial de la Salud, si Europa, si dicen algo, ya lo creemos. Y yo promuevo aquí, en cualquier país que piso, que se haga una medicina local, que se consulte a todos los grandes científicos, que se promuevan estas terapias alternativas y lo que mejor dé resultado, pues eso que se aplique.